¿Cómo se cata un vino en la fase olfativa? En 1999 un chico de Valladolid suspende el BUP y le toca ir a la cafetería de su hermano a trabajar en lugar de ir a Salou con sus compañeros. Allí descubrió que le molaba el vino y no tardó en estudiar enología para trabajar en bodegas. Ahora intenta contar su verdad sobre el vino de una forma fácil y divertida. Si usted tiene alguna duda sobre vinos y lo encuentra, quizá pueda contratarlo. Territorio Vino. No hay que hacerlo el primer día, y tampoco si nunca lo consigues no pasa nada, con que bebas vino suficientes, pero si tienes curiosidad y quieres aprender un poquito más, ¿cómo deberías intentar buscar esos aromas? Los aromas podríamos decir que los podríamos subdividir en dos fases. Primero, lo que es la intensidad, que eso se suele hacer a copa parada. ¿Qué quiere decir eso? Sin mover la copa ni nada, sí, metemos la nariz. Y a ver sobre todo cuándo nos llega. Este vino, por ejemplo, yo lo que tengo aquí en la copa es un viño verde, portugués. La intensidad aromática diría que es elevada, porque tenía la copa aquí, cerquita, mientras hablaba, y me estaba viniendo determinado aroma. No sabía muy bien qué era, pero ya estaba notando que olía algo, por decirlo así. O sea, podemos decir que tenía una intensidad tirando a media alta. Hay muchos vinos, lo habréis probado, que según abres la botella huele, pues tiene una intensidad alta. Eso es el primer factor que deberías valorar o baremar, por decirlo así, sin volvernos locos, cuidado. Y luego ya los aromas en sí, ¿qué encontramos? Las copas por eso cierran un poquito, siempre, para que los aromas no se abran, se queden, por decirlo así, en esta parte de arriba. Movemos la copa un poquito para que empiecen a liberarse y metemos la nariz con alegría, sin miedo ninguno. A ver qué encontramos. Y así es como se huele un vino. ¿Cómo se puede hacer al principio? Pues se puede hacer un poquito, aunque tu cerebro te puede engañar en cierto modo un poco por discriminación. Es decir, ¿qué se supone que, sin haberlo probado, debería encontrar en este vino? Pues por referencias o lo que sea. Notas más bien, por ejemplo, anisadas. Pues decir, pensar, decir, ¿me huele como huele parecido al anís o ese tipo de especias? Pues así digo. Pues este diría que sí, pero muy poquito. En cambio me huele que los blancos suelen oler como a hierba cortada muchas veces. Porque decíamos antes, la composición química, al final estamos hablando de una sustancia verde, como era el vino en ese momento, de uva blanca, que puede tener esa misma composición. Pues bastante. Este vino a mí, al menos, porque luego eso, por lo decíamos antes, es personal, me huele bastante como huele la hierba recién cortada. ¿Me puede oler como es un vino? Sé que es un vino verde, como a carbón y con una chispita como huele, digamos, ese olor que tienen las burbujitas cuando nos da la nariz, que eso es una cosa entre un aroma y sensación. Pues sí, también. ¿Me huele, por ejemplo, a fruta negra? No, en ningún caso. ¿Me huele, en cambio, un poquito como huele más bien como cuando cortamos la rodaja de limón, ese olorcito que suelta cuando raspamos la cáscara? Pues sí, lo podemos ir jugando de esa manera para ver qué encuentro y qué no. Pero claro, primero hemos tenido que oler cómo huele una fruta roja, cómo huele un limón, cómo huele el anís y cómo huele la hierba cortada. Si no, no vamos a saber a qué huele. Es una cosa bastante sencilla. Pero vamos, estos son más o menos las bases. No hay que agobiarse porque ya hemos visto que tampoco es una ciencia totalmente exacta, tampoco hay que irse a mundo postureo, que bastante postureo hay en la vida. Pero si queréis, aunque para mí, yo siempre digo, el consumidor no tiene por qué saber, tiene que saber lo que le gusta y lo que no le gusta, poco más. Si queréis un poco iniciaros en el mundo de la cata, pues es cuestión de eso, de tener pocos complejos, tener poco miedo a decir cosas y contrastar mucho y sobre todo oler. Porque si no leemos cosas antes, no vamos a saber si lo estamos encontrando en el vino o no. Además, hay que tener en cuenta otra cosa, y por qué los vinos huelen a determinadas cosas. Lo que todos llamamos aroma, realmente es un compuesto químico. Por eso en los vinos se puede encontrar. Más que un compuesto químico, realmente son muchos que al juntarse, como quien dice, fruto de una casualidad, forman lo que todos llamamos un aroma. Por eso se pueden encontrar determinados aromas en el vino. Hay que darse cuenta de una cosa, lo que todos llamamos olor a rosas, realmente son la conjunción de unos 160 compuestos aromáticos básicos. Es decir, una serie de tioles, de alcoholes superiores que se llama, que al conjuntarse forman lo que todos llamamos aroma rosa. ¿Qué nos lleva a eso? Pues un poco a lo que decíamos antes, cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo y esa composición química. No a todo el mundo nos huelen igual las rosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso hace que discriminemos de manera diferente. Pero también es el motivo porque los vinos huelen a determinadas cosas, más allá de esa obviedad que es verdad de huele a vino. Pues los vinos huelen a vino, siempre, pero ¿por qué huele ese vino a otras cosas? Porque parte de esos componentes que huele determinada cosa, también se encuentra en el vino. Entonces se genera ese aroma, porque no es añadido en ningún caso en el vino, es lo que nos ha dado los diferentes procesos de elaboración, o la uva, o la barrica. Dicho lo cual, sin volverse loco, ni intentar...
Dicho lo cual, ¿cómo se buscan los aromas en un vino? Sin volverse loco, ni ninguna de esas cosas a veces...